Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotov v'tzivanu, leyodor legoyim v'natan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en casa de oración Encuentro con Yeshua. Les damos las gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo, este hermoso día para poder estudiar su maravillosa Torah. Amados hermanos, continuamos con la lectura y estudio de la maravillosa Torah de nuestro Abba Kadosh. En la porción de la Torah de la semana pasada, reiniciamos el ciclo del estudio semanal de la palabra. Y hemos empezado nuevamente desde el principio, con la porción que llevaba el mismo nombre, Bereshit, en el principio. Esta semana continuamos nuestro estudio del primer libro de Moshe, conociendo con el carácter bíblico de Noé, el único hombre justo de su generación. Nos dice que Noaj era un hombre recto, y siendo perfecto en su generación, Noaj se andaba con Elohim. Amén, mis hermanos. Eso nos decía en Génesis 6:9, Bereshit 6:9. Noaj era un hombre recto. Ustedes saben que la Torah la estudiamos por aliyás. Cada semana tenemos una aliyá, ¿es verdad? Son 7 aliyás en realidad, una lectura para cada día. Antes de comenzar con el estudio de la Torah como tal, de la porción de esta semana, quisiéramos un resumen apretadito, resumido. Claro, un cuadro sinóptico de qué más o menos trata cada una de las aliyás. Empecemos con la primera. La primera aliyá, que comprende del capítulo 6, versículos 9 al 22 de Bereshit, nos dice que vemos ahí cómo Elohim decide destruir por medio del agua toda carne de sobre la superficie de la tierra por causa de toda la corrupción que se había producido. Vemos también que solo la familia de Noaj obtiene la gracia de poder sobrevivir a esta destrucción mundial. Elohim, sin embargo, hace un pacto con Noaj y le instruye acerca de cómo poder sobrevivir. Tendrá que hacer, le dice, un arca enorme capaz de resistir el agua y recoger alimentos para más de un año, para la supervivencia de su familia, junto con todas las especies de los animales terrestres y los del aire, los que volaban. Noaj hizo todo conforme a las instrucciones de nuestro Abba Kadosh. La segunda aliyá nos cuenta que Noaj entra en el arca junto con su familia, como todos ya sabemos, por mandato del Eterno. Vienen también todos los animales que están escogidos para ser preservados. El mismo día empieza el diluvio con 40 días de lluvias desde arriba y 150 días de inundación de aguas subterráneas. La tercera aliyá, el arca flota sobre las aguas que suben a una altura, dice, de 15 codos, por encima de los montes. Entonces, por esta tevilá, por este bautismo, esta inmersión, todos los hombres y todos los animales perecen y el mundo es purificado. Elohim recuerda a Noaj y los que están con él en el arca, de modo que envía un viento para ir secando la tierra. También cierra las fuentes subterráneas y las ventanas del cielo para que las aguas se detengan. Así las aguas van bajando durante 150 días. El arca entonces descansa sobre los montes de Ararat el día 17 del 7º mes de la creación del hombre. 2 meses y medio aproximadamente más tarde ya se pueden divisar las cimas de los montes. Y 40 días más tarde Noaj
abre la ventana y primero envía un cuervo y luego una paloma para saber cómo están bajando las aguas. En el primer día del primer mes del año, Noah entonces logra quitar la cubierta del arca y se da cuenta que las aguas se están secando de la tierra. Entonces, casi 2 meses más tarde, la tierra ya está completamente seca. La cuarta aliyá nos habla que Noah sale del arca con su familia y los animales que había recogido. Luego construye un altar y sacrifica toda clase de animales limpios como ofrenda de ascensión delante del Eterno. El Eterno hace un juramento prometiendo que nunca más volverá a destruir toda carne de la misma manera. Las diferentes estaciones del año son introducidos en la naturaleza. Dios bendice a Noah y a sus descendientes y les ordena multiplicarse y llenar la tierra, y además les da ciertas reglas que rigen en la nueva condición en el mundo. Amén. Quinta aliyá. Elohim establece un pacto con Noah y todos sus descendientes y todos los animales, en el cual está la promesa de no destruir nunca más toda la carne mediante las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La señal de ese pacto, como todos sabemos, es el arco iris. Amén. En la sexta aliyá nos muestra que los 3 hijos de Noah son los orígenes de todos los hombres que van a poblar la tierra, toda la tierra. El primer nieto de Noah fue Canaán, que nace poco después del diluvio. Cuando Noah bebe del vino de una viña que ha plantado, se embriaga y se queda al descubierto acostado en la tienda. Al verlo, su hijo Ham no hace nada para cubrir la vergüenza de su padre. Por el contrario, divulga ese error de su padre a sus hermanos. Entonces sus otros 2 hermanos, Shem y Jafet, toman un manto sobre sus hombros y entran de espaldas para cubrir la desnudez de su padre. Al despertar, Noah pronuncia una maldición sobre Canaán y una bendición sobre Shem y Jafet. De los 3 hijos de Noah, Jafet, Ham y Shem, salen las 70 naciones que poblarán la tierra. De Jafet salen 15, de Ham salen 32 y de Shem salen 23. Séptima aliyá. Todos los hombres hablan el mismo idioma durante los 1996 primeros años de historia. Así es. Por esta causa pueden organizarse para la construcción de una ciudad y una torre con el propósito de rebelarse contra el Eterno. Hashem envía a sus emisarios para dividir las lenguas de las 70 familias para que ya no se entiendan entre ellas. Así son dispersadas sobre la faz de toda la tierra y dejan de edificar la ciudad, que recibe el nombre de Babel, que significa confusión. Shem es el portador de la bendición principal y la promesa del futuro redentor. También es el ancestro del pueblo hebreo. Por eso la Torá se enfoca en su generación y menciona a sus descendientes hasta llegar a la 10ª generación, hasta Abraham. Amén. Abraham tiene 2 hermanos, Nahor y Harán. Harán engendra un hijo, Lot, antes de morir, cuando su padre aún estaba con vida. Abraham toma a una familiar como esposa, Sarai, pero ella no puede tener hijos por ser estéril. El padre de Abraham, Teraj, toma la decisión de salir con parte de su familia de Ur para ir a la tierra de Canaán, pero se queda a la mitad del camino y se establece en Harán. Allí se quedan hasta la muerte de Teraj, que en ese momento tiene 205 años de edad. Amados hermanos, esta es una porción que nos conecta directamente con los tiempos finales. Como nos dice Hillel Lucas en el capítulo 16, versículo 26, también en el tiempo del Ben Adam, del Hijo del Hombre, será como en los tiempos
de Noah. Recuerden, hermanos, que algo es muy importante. Si no entendemos el principio, no vamos a poder comprender el final. Entonces los invito a que nos acompañen a estudiar esta hermosa porción de la Torá. Tenemos mucho que aprender, es algo muy hermoso. Pónganse cómodos y ya comenzamos con la lectura de nuestra maravillosa Torá. Y como ven ustedes, la porción número 2, llamada Noah, significa descanso. Comienza la lectura en el capítulo 6 de Bereshit, del verso 9 hasta el capítulo 11, verso 32. La porción profética de esta parashá está en el libro de Isaías, capítulo 54 y el capítulo 55. Y del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, hay lecturas en Mateo, Lucas, Hechos, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, como ustedes ven allá. Entonces rápidamente vamos a comenzar con la lectura, empezando por el versículo número 9. 1. 9. Y estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre recto y siendo perfecto en su generación, Noah andaba con Elohim. Amén. No, nos dice ahí que era un hombre recto. Podemos decir que era un hombre justo, ¿no es verdad? Perfecto. La traducción del hebreo de la persona recta, justa, es sadik. Y sadik quiere decir justamente eso, una persona derecha, una persona justa, una persona que mantiene su integridad. Noah hacía un perfecto contraste, mis hermanos, con la sociedad de su tiempo, lo que nos muestra que Yahweh desde un principio ya mantuvo un remanente, una generación, una simiente incorruptible. Amén. Amén. Ante esto nos puede surgir una pregunta: ¿qué es o a quién la Escritura llama una persona justa? El apóstol Pablo nos aclara esto y nos dice: porque solo los que oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Rab Shaul? Noah era justo porque era obediente a las instrucciones de Yahweh, era obediente a su Torá. Vamos al versículo 11 y 12. La tierra estaba corrompida ante Elohim. La tierra estaba llena de violencia. Adonai Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Según el comentario de Rashi, en esta parte, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales, ¿okay? Y además también con idolatría. El comentario que hace Rashi en el Humash, en la Torah, nos dice: una vez que la gente desarrolla el hábito de pecar, gradualmente va perdiendo la vergüenza. Y la conducta inmoral se vuelve la norma aceptable y eventualmente hasta obligatoria. Y ustedes, si se dan cuenta, hermanos, estamos en un tiempo donde la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no es verdad? En otras palabras, entonces, podemos decir que tanto se había perdido el sentido de la espiritualidad y la moral en los tiempos de Noah, que ya el pecado era tan normal que nadie se escandalizaba por él. Y es cuando el hombre llega a esos extremos que Elohim emite un juicio. Recuerdan, al principio de la parasha dijimos que en el tiempo de Ben Adam, dice la palabra, será como los tiempos de Noah. O sea que es muy importante lo que estamos estudiando el día de hoy, lo que el Padre nos está mostrando, porque eso es lo que va a pasar en nuestro futuro cercano. 14, 13 y 14, por favor. Y Elohim dijo a Noah: el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Amén. Entonces vemos acá en este último versículo que Yahweh decide salvar a Noah y por consiguiente a la raza humana, ya que a través de Noah la humanidad tendría un nuevo comienzo.
Es por eso que Yahweh le da instrucciones tan pero tan precisas, ¿no es verdad? Tan precisas, las cuales Noaj cumplió pero al pie de la letra, sin añadirle ni quitarle, como debe hacerlo un hombre justo. Entonces, estas serían para preservar su vida, la de su familia y posteriormente la de la humanidad entera. Y hermanos hermosos, este es el propósito de la Torah, el darnos vida, porque la Torah es vida. Leamos el versículo 18, ustedes lean los anteriores, por favor. Pero yo estableceré un pacto contigo, tú entrarás dentro del arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Amén. Entonces vemos acá que el Eterno establece un pacto, porque le dice textualmente a Noah: yo voy a establecer un pacto contigo y con tu familia, ¿no? Con tu esposa y las esposas de tus hijos inclusive. Entonces acá vemos que es donde por primera vez se emplea la palabra pacto, la cual habla sobre el plan de Elohim para su pueblo y toda la humanidad. Amén. Amén. 20 y 21. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de Adamá según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. También toma de todas las clases de alimento y recógelas para ti. Será alimento para ti y para ellos. Amén. En este pasaje notamos algunas verdades. Una de las primeras es que vemos que Noah no sale a buscar a los animales, sino que es el propio Elohim quien los manda. ¿No ve? Van hacia él. Segundo, en correspondencia también con Bereshit 1:29, que ya habíamos estudiado, donde solo era considerado como alimento las frutas y los vegetales. Recuerdan que todos comían hasta los animales solamente vegetales, ¿no? Le hemos estudiado eso la anterior semana. Eso, el consumo de ciertas carnes fue permitido después más bien del diluvio. ¿Ok? Amén. Bien, me voy a ir al capítulo 7, ustedes leen lo anterior, versículo 1. Adonai dijo a Noaj: ven al arca, tú y toda tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. Amén. De todo animal. Está bien. Primero el 1. Aquí Elohim da la orden a Noah, es decir, le está anunciando el juicio para que se ponga a salvo, lo está advirtiendo. En un nivel de estudio remes de la Torah, entendemos que así como Noah, nosotros hemos sido avisados para que ese día no nos encuentre como ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿No es verdad? Ahora sí, el versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas y de los animales inmundos 1 pareja. Amén. Este versículo nos enseña que desde el principio de la creación, Elohim hace la distinción entre los animales, digamos, puros e impuros. ¿No es verdad? 3 y 4. Y de las criaturas limpias que vuelan del cielo, por 7 macho y hembra, y de las criaturas inmundas que vuelan por pares, macho y hembra, para mantener cera en toda la tierra. Porque en 7 días más yo causaré que llueva sobre Adamá por 40 días y 40 noches. Yo raeré de Adamá a todo ser viviente que yo he hecho. Amén. Entonces nuevamente me apoyo en Rashi, quien argumenta que en el comentario de este versículo dice: estos eran los 7 días de duelo por Metushelach, por Matusalén, que acababa de morir y en cuyo honor Elohim postergó el diluvio, ¿no? Es lo que dice Rashi. Por otro lado, vemos ahí que nos habla de 40, el número 40 días, 40 noches. El número 40 corresponde es el valor de la letra Mem, y la letra Mem indica un cambio, un fin de una temporada, el comienzo de otra. ¿Okay? Además, esta letra, mis hermanos, representa al agua. El agua del diluvio traería lo que conocemos como tevilá, como inmersión, ¿no? Y esa inmersión, esa tevilá, produciría un nuevo comienzo
sobre la tierra. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21, nos habla de que la tierra fue purificada con agua. Así el mundo tuvo una nueva vida, un nuevo comienzo. Y es que la Tevilá, mis amados hermanos, la inmersión, nos da la oportunidad de empezar de nuevo, nos purifica, nos reinicia, amén, nos abre las puertas a la santidad. Ahora te pregunto, ¿qué hiciste luego de entrar a las aguas cuando tuviste tu inmersión? ¿Empezaste de nuevo? ¿Tuviste un nuevo comienzo? Si lo hiciste, ¿andas en santidad? ¿Estás aprovechando esa segunda oportunidad que te dio Elohim? Buscando la santidad, sin la cual, como dice la palabra, nadie estará en su presencia. Y finalmente algo muy duro, ¿has decidido salir de todo paganismo, de toda idolatría? En los siguientes días vamos a subir al canal de YouTube una enseñanza sobre los tipos de idolatrías, ¿no? Y ahí vamos a poder comprender más este versículo. Amén. Amén. Me voy a ir hasta el versículo 11. En el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noaj, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. Amén. Podemos observar acá que el diluvio vino entonces como en dos direcciones. Vemos gran abismo y vemos ventanas del cielo, ¿no es verdad? Unas eran entonces las aguas subterráneas, y otra el mar, que además vemos ahí que dice que estaba por encima de la atmósfera. Eso lo vamos a estudiar en el Bereshit capítulo 6 y 7 más adelante. Y a nivel del estudio Remes de la Torah, mis hermanos, vemos que la tierra recibió esa tevilá, esa inmersión para purificación de toda la degradación moral y espiritual que tenían. ¿Okay? 16. Aquellos que entraron, macho y hembra, de toda carne como Elohim le había ordenado, y Adonai los encerró adentro. Okay. Entonces, cumplido el plazo establecido, la puerta fue cerrada. ¿Ok? Esto nos ilustra, mis hermanos, en un sentido profético y además tipológico, lo que va a pasar cuando nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach, regrese y la puerta de su gracia, de su favor se cierre y nadie más la pueda abrir. Porque sabemos, como dice Apocalipsis 3:7, cuando Yahweh cierra una puerta, nadie la abre, ¿no es verdad? Amén. Amén. 21 y 22. Todos los seres que se movían en la tierra perecieron, criaturas que vuelan, animales de crianza, otros animales, insectos y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, alma superior, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Amén. La palabra de Elohim, mis hermanos, siempre se cumple al pie de la letra. Todo lo que Él ha decretado se va a llevar a cabo. Nos comenta Rashi también, dice, los versículos mencionan solamente a las criaturas terrestres. Esto implica que Elohim salvó a los peces, escuchen esto, ¿no es verdad? Porque ellos no participaron en los pecados del hombre. ¿No ve? El versículo 21 nos dice, todos los seres que se movían en la tierra perecieron, los que vuelan, los de crianza, otros animales, etc. Y no está hablando de los peces. Todo murió, todo lo que poseía aliento de vida, todos aquellos seres que poseían espíritu. Entonces hay una distinción, hermanos, entre el espíritu animal y el de las personas. ¿Ok? Les voy a pedir que revisen ustedes Eclesiastés 12:7, Bereshit 2:7 y Eclesiastés 3:21. Los animales, hermanos, brotaron de la tierra y regresan a ella. El hombre, aunque formado de ella, su aliento de vida lo recibe del Creador.
siendo este un alma superior a la de los animales. Entonces ahí vemos nuestra diferencia con los animalitos, ¿no es verdad? Ok, terminan de leer ustedes, pasamos al capítulo 8. Y vamos a leer, léemelo hasta el 4. Y Elohim se acordó de Noaj, de toda bestia salvaje y todo animal de crianza, y todas las criaturas que vuelan, y todas las cosas que se arrastran, tantas como había con él en el arca. Y Elohim causó un viento pasar por sobre la tierra, y el agua se secó. También las fuentes del abismo y las ventanas del cielo fueron cerradas, la lluvia del cielo fue restringida, y el agua regresó completamente a cubrir la tierra. Fue después de 150 días que el agua bajó. Amén. En el 27º día del 7º mes, el arca vino a reposar en las montañas del Ararat. Okay. Descansó, nos dice. Si algo trae el mes séptimo, mis hermanos, es que descanso. Y descanso para los que han entrado en la tevilá de las aguas de la purificación. Este mes señala, hermanos, la redención y la eternidad. Es decir, el diluvio trajo, digamos, podemos decir algo como trajo un Rosh Hashanah, un nuevo comienzo para la humanidad. Fue una expresión de perdón de Elohim, pues se nos dio una segunda oportunidad. La oportunidad de ser pueblo de Elohim, de habitar con él en los tabernáculos, anhelando las moradas eternas y la presencia de Elohim cada instante en nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a 13 y 14. Para el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noaj, el agua había menguado de la tierra, y Noaj removió la cubierta del arca, cual él había hecho, y vio que el agua había menguado de la faz de Adamá. Fue en el 27º día del segundo mes que la tierra estaba seca. Amén. Para el nuevo año ya las aguas habían desaparecido de la faz de la tierra. Rashi nos dice en su comentario, la superficie de la tierra se había secado, pero todavía no era lo suficientemente firme para caminar sobre ella. Esto nos muestra, hermanos, que aunque para estas fechas las aguas no cubrían la tierra, debían esperar un poco más para poder salir. Es decir, tenían que fortalecer más uno de los frutos del Ruach. ¿Cuál era la qué? La paciencia. Entonces, casi al final del segundo mes, después que la tierra estuviera seca, fue que estuvo lista para que Noaj y su familia salieran y la poblaran nuevamente. Rashi también comenta en este verso, dice, transcurrió todo un año solar, de modo que hubo 365 días en las que la tierra fue inhabitable. Bien, vamos a comenzar la cuarta aliyá, 20. Noaj edificó un altar a Adonai, entonces tomó de todo animal limpio y de toda criatura que vuela limpia, y ofreció ofrenda de ascensión en el altar. Amén. Observamos entonces una vez más que la Torah, mis hermanos, es eterna. Mediten en este versículo. Léelo de nuevo. Noaj edificó un altar a Adonai. Entonces tomó de todo animal limpio y de toda criatura que vuela limpia y ofreció ofrenda de ascensión en el altar. Amén. Hermanos, la Torah es eterna. ¿Cómo sabía Noaj lo que era un sacrificio? ¿Y cómo sabía Noaj la forma de hacerlo de tal manera que sea agradable a Elohim? Y es que Noaj conocía lo que era limpio y lo que no lo era. Este es el primer caso, mis hermanos, de construcción de un altar de sacrificio. Y acá aparece en el hebreo la palabra holocausto. Está en el Strong del hebreo, número 5930, y quiere decir sacrificio. ¿Okay? El significado de este holocausto, de este sacrificio, es la entrega, dice, total a Elohim del ofrendante, es decir,
cuando hacían ese sacrificio, te estabas entregando íntegramente a Elohim. O sea, tú como un holocausto, un sacrificio vivo, te entregabas a Él. Entonces, mis amados, tenemos que ser imitadores de Mashiach, porque Él, Yeshua, se entregó, hizo ofrenda por nosotros. ¿Verdad? 8, 21, 22. Adonai olió el aroma dulce y Adonai consideró y dijo: yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. Yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. 22 más. Todos los días de la tierra no cesará el tiempo de la siembra y de la cosecha, frío y calor, verano y primavera, y día y noche. Amén. Acá nos habla de aroma dulce, que puede ser entendido también, otra traducción es como olor grato, ¿no? Y eso nos recuerda a Efesios 1:6, donde vemos que damos gracias al sacrificio de Yeshua. Ese sacrificio perfecto es que podemos presentar nuestras vidas delante de Elohim. ¿No es verdad? Eso también lo pueden leer en Romanos 12:1. Y el comentario de la Torah dice: Dios, Elohim, garantizó que mientras este mundo continúe existiendo, no cesará el ciclo natural de las estaciones, lo cual implica que durante el diluvio este ciclo estaba en suspenso. Interesante, ¿no? Ok, ustedes leen los 22 más. Todos los días de la tierra no cesará el tiempo de la siembra y de la cosecha, frío y calor, verano y primavera, y día y noche. Amén. 9:1. Y Elohim bendijo a Noaj y a sus hijos y les dijo a ellos: aumenten y multiplíquense y llenen la tierra y tengan dominio sobre ella. Amén. La bendición de Yahweh consistió en tener muchos hijos, de tal manera que ellos y su descendencia llenaran nuevamente la desolada tierra. Es que cuando Noah salió del arca y vio el mundo destruido con solamente 4 parejas, aún con vida, se sintió, yo me imagino, consternado, ¿no? Y además temeroso. Y Elohim disipó esos sus temores, dándole esta bendición de que el mundo volvería a poblarse. Qué cosa más hermosa, ¿no? Amén. ¿Cómo nuestro Elohim es tan bueno? El 12. El temor y el miedo a ustedes será sobre todo animal salvaje, toda criatura que vuela en el cielo, toda criatura que pulula Adamá y todos los peces del mar. Ellos han sido entregados a ustedes. Amén. El 3 más. Toda cosa viviente que se mueve será comida para ustedes. Así como antes les di plantas verdes, así ahora les doy todo. Amén. Entonces aquí vemos que ya, digamos, una especie de dieta recibió una modificación y era el permiso de comer carne. 4. Amén. Solamente carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Amén. Aquí se anuncia por primera vez el misbot de no comer sangre. Y esto también es reflejado en el Brit Hadashah, en Hechos 15, del 20 al 21. Leanlo ustedes. 12 y 13. Y Elohim dijo a Noaj: aquí está la señal del pacto que estoy haciendo entre mí mismo y ustedes y toda criatura viviente con ustedes por todas las generaciones por venir. Estoy poniendo mi arco en las nubes. Estará allí como señal del pacto entre mí mismo y la tierra. Amén. ¿A qué estás refiriendo? Al arco iris. Al arco iris, qué bellosa, ¿no? Entonces, todo pacto, mis hermanos, tiene una marca, tiene una señal. Y en este caso se está refiriendo al arco iris, evidentemente. Y este pacto no solo fue establecido con Noah y su familia, sino con toda la humanidad, porque nos dice por todas las generaciones por venir. ¿No es verdad? Amén. Entonces vale la pena resaltar que únicamente, hermanos, Yahweh fija, decreta, establece un pacto con el hombre.
y de ninguna manera es al revés, es a la inversa, ¿no es verdad? Amén. Ok, 18. Entonces estamos empezando a revisar la sexta aliyá. Los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet. Ham es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noah y toda la tierra fue poblada por ellos. Amén. Entonces vemos que todos los hombres de la tierra vienen de estos tres hijos de Noah, de Shem, de Jafet y de Ham, ¿verdad? De Cam. 20-21. Noah, un labrador de Adamá, fue el primero en plantar una viña. Él bebió tanto del vino que se emborrachó y se acostó desnudo en su tienda. 21. Ahí arriba los dos, ¿no? Perdón. Ok, entonces acá podemos analizar unas palabras que nos van a dar seguramente un mejor entendimiento. Vemos ahí que estaba desnudo, Noah, descubierto. Eso está en el hebreo 15:40, que quiere decir deshonrado, desnudo, descubierto. Se encontraba cautivo en realidad, ¿no? del alcohol. En Efesios 5:18 se nos prohíbe este estado y nos dice que debemos ser cuidadosos en cuanto al consumo de vino, ¿no? Nada debe dominar ni bloquear nuestra libertad para obedecer la palabra. En este caso Noah no obedeció, ¿no? 22-23. Y vio Ham, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Shem y Jefet tomaron un manto, lo pusieron sobre ambos de sus hombros y caminando hacia atrás, entraron y cubrieron a su padre que estaba desnudo. Sus rostros estaban vueltos, así que no vieron a su padre acostado allí vergonzosamente expuesto. Amén. Acá en el hebreo, en el verbo del que se traduce tomaron, vemos ahí el 23, y Shem y Jefet tomaron, dice. En hebreo está en singular, por lo que se asume que fue Shem quien tomó la iniciativa de cubrir a su papá y Jafet lo ayudó. Acá hay un contraste muy marcado en la actitud de estos tres hermanos. Vemos que el primero ve a su padre en una situación vergonzosa y enseguida lo delata, va a contar. Sin embargo, los otros dos cubrieron la vergüenza de sus padres, ¿no es verdad? Kenan es mencionado acá, por lo que los sabios de Israel alegan que tuvo algo que ver con este acto tan vil. Puede haber sido él uno de los que ha promovido eso, ¿no? 24-25. Cuando Noah se despertó de su vino, él supo lo que su hijo menor le había hecho. Él dijo: maldito seas, Kenan, él será un sirviente de sirvientes a sus hermanos. Ay, caramba. El hijo menor de Noah era Canaán, ya que en la antigüedad era común adoptar a los nietos como hijos en ese tiempo. La escritura no nos dice con exactitud qué ha hecho, ¿no? Si lo ha adoptado o no. Pero hay comentarios de algunos rabinos que dicen que fue que castró a su abuelo, y otros aseveran que cometió homosexualidad, ¿no? Entonces, acá en este pasaje la palabra hecho, hay algo que dice más arribita, de verdad, significa que hubiera confabulado, hubiera fabricado esa situación con su papá, ¿no? Da la idea entonces de que se había desatado, digamos, un acto lascivo, no provocado por este hijo, por su hijo menor. ¿Es verdad? En el verso 22, y vio Ham, padre de Canaán, la desnudez de su padre y le contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Okay. En el hebreo, la palabra que se ve para ver significa también disfrutar. Entonces pareciera que este hijo, ¿no es verdad?, estuviera
como que disfrutando la vergüenza de su padre, que grave, ¿no? Y además se lo dijo a sus hermanos. Entonces también dice que lo publicó, lo habló, es como gritar a los cuatro vientos, ¿no? No tuvo pelos en la lengua, como decimos en Bolivia, pero en una actitud de regocijo y de fiesta, es decir, tuvo deleite en lo que había hecho. Y no solo eso, expuso ante todos su propio pecado. 26 y 27. Entonces dijo: bendito sea Adonai, el Elohei de Shem, Kenan será su sirviente, el Mashiach, Yeshua, será un descendiente de Shem. 27. Engrandezca Elohim a Yefet, él habitará en las tiendas de Shem, pero Kenan será el sirviente de ellos. Entonces, hermanos, toda bendición hacia alguien comienza con una exaltación a quien, a nuestro Abacadosh, a Yahweh, ¿okay? Y él a su vez va a bendecir al receptor de esta, en este caso era Shem, ¿de verdad? Las palabras de un padre, mis amados hermanos, tienen poder sobre sus hijos. De Shem, como dijimos al principio en la introducción, descendieron los hebreos. Eso lo van a ver ustedes en Bereshit 10:21 más adelante si quieren verlo, y 11 del 10 al 20, 10:26 más. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra una escena de una familia que determina el destino de un pueblo, pero también de las naciones. Y es que el destino de una familia puede afectar gran cantidad de personas, mis amados. Y es que Elohim nos llamó a eso, a afectar, a influir primero en nuestra familia y en el entorno en el que nos movemos. Entonces, para desatar una gran influencia, debemos tener en cuenta al menos 4 cosas. La primera es no tolerar el pecado. Primero y principal, no tolerar el pecado. Segundo es que debemos procurar tener una disciplina de intimidad con nuestro Abacadosh a través de la lectura de su palabra, y las bendiciones de Yahweh van a venir. Y por último es que en todo momento tenemos que valorar las consecuencias de nuestros actos, para con nuestra propia vida y con la gente que nos rodea, porque sabemos que todo lo que hagamos tiene una consecuencia, ¿no es verdad? Ok, vamos a ir entonces a Bereshit 11 ahora. El 1. Toda la tierra, Aretz, usaba un idioma único, Safá Ejat, y las mismas palabras. Amén. La pregunta entonces ahora es: ¿cuál fue la lengua original? Era la lengua con la cual Elohim había creado el mundo, es decir, hebreo. 2. Sucedió que ellos viajaron desde Oriente, Kadam, y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron allí. La tierra de Shinar es lo que actualmente conocemos como Irak, que en la antigüedad, se conocía o se llamaba Babel, Babilonia. Esta es la cuna del paganismo, del ocultismo, de la astrología. Y Babilonia es conocida en las escrituras como la madre de las rameras de la tierra, ¿no es verdad? Okay. 4. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Este acto rebelde, mis hermanos, fue hecho con el propósito de desafiar a Elohim. Los sabios de Israel afirman que se trataba de un santuario para practicar el ocultismo y la astrología. ¿Y saben quién era el autor de esto? Un hombre llamado Nimrod. 5.
Y Adonai descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Ya, la palabra hebrea para descendió puede ser también bajó, ¿no es verdad? En hebreo se dice yarad. Y yarad significa, entre otras cosas, sojuzgar. Entonces Yahweh estaba haciendo un acto de presencia con el objeto de juzgar esa obra. Entonces Adonai bajó a juzgar. ¿No ves? 6. Adonai dijo: mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua, y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Ok. Lo que habían pensado hacer no era la torre. Este era solamente un medio. En el versículo 4 lo declaran ellos, ¿lo ven? Y nos dice que deseaban hacerse un nombre. Podemos hacer un nombre para nosotros mismos, ¿no? Es decir, buscaban su propia fama. Ese mismo espíritu, el cual me gustaría ahora comentar brevemente con ustedes, el espíritu de Babel, se ve en muchos círculos religiosos en todos los países, donde todo lo que se construye gira alrededor de un hombre y lo que éste hace. Entonces, esos hombres que dirigen las congregaciones, sinagogas, se busca más bien la fama detrás de un nivel de estudio dado, incluso en una construcción de un edificio. Grandes iglesias, mega iglesias, ¿no? Vemos por un canal de televisión extranjero. Todo para hacer recordar mi nombre, dicen ellos, no el nombre de Elohim, donde la frase es: esto lo hizo el hermano Cash, ¿no? Tal cual, ¿no es verdad? Sí. Entonces, cuando haces algo, ¿qué buscas? ¿Buscas el reconocimiento de las personas o más bien lo haces por extender el reino? Todo se trata, mis hermanos, no de lo que hacemos, sino cuál es la intención, o sea, cuál es el objetivo principal de lo que estamos haciendo. 11:7. Ahora, pues, descendamos y confundamos su lenguaje para que no puedan entenderse el habla del uno al otro. Okay, aquí vemos lo que se conoce, he aprendido esta palabra, se llama plural majestático. Y eso había sido una forma de hablar de los reyes y de la realeza. Vamos a ir no ahorita, pero veanlo ustedes, anótenlo. Bereshit 1:26, Daniel 2:36, Esdras 4:18, Esdras 7:13 y Esdras 7:24. Van a ver que hay un plural que no indica más de un Dios que forma uno, sino un solo Elohim. Lean el versículo, van a entender mejor que es rey, y como rey tomó sus decisiones por todos, por eso habla en plural. ¿Ok? Si estudiamos más detenidamente el capítulo 12 de Bereshit y lo comparamos con este 11, vamos a ver cómo se oponen estas dos actitudes y cómo Abraham, al no buscar su propia gloria, recibe la fama de estos hombres que buscaban un nombre grande, ¿no? A un Elohim en un altar, un monumento. Entonces, hermanos, si queremos bendición, debemos enfocarnos en perpetuar el nombre de Elohim y no el nuestro. Amén. Y priorizar las cosas del reino, como nos dice Mateo 6:33, que primero nos fijemos en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿no es verdad? Amén. Entonces, ya a modo de conclusión podemos decir que las verdades que no tenemos que olvidar de las lecturas son que en medio de situaciones extremas y de maldad, de gran maldad, siempre va a haber alguien que se levante en santidad para rescatar a los que se pueden salvar de esta generación. Es decir, todo pecado tiene consecuencias sobre nosotros y sobre los demás. Todo el que se exalta, Elohim lo humilla,
y el que se humilla ante él, más bien es exaltado. Amén. 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 Amados hermanos, antes de concluir con esta palabra, me gustaría reflexionar con ustedes unos minutitos más sobre el engaño actual de las leyes noajidas. ¿Okay? En esta semana que justamente estamos estudiando esta porción Noé, es muy importante, mis hermanos, aclarar la falsedad y el peligro de la enseñanza en muchas congregaciones, en muchos lugares donde se enseña la palabra de las llamadas leyes noajidas o leyes universales. ¿Okay? Nuestro Elohim Todopoderoso estableció en su Torah que Israel, el pueblo escogido, sería la luz del mundo, la sal y la luz del mundo. De tal manera que cualquier persona de las naciones que decida seguir al Elohim de Israel y venir a ser parte de su pueblo, debe guardar la Torah de la misma manera que los naturales de Israel. ¿Okay? Que los hijos. En Bamidbar, del libro de Números, el capítulo 15, versículo 16, nos dice: la misma Torah y normas para juzgar serán aplicadas a ambos ustedes y al extranjero que vive con ustedes. Más adelante, en el versículo 29, nos dice: no importa si es un ciudadano de Israel o un extranjero viviendo con ellos, ustedes tendrán una Torah para quien se haga algo mal por error, una ley también. Entonces, muy claro es el ejemplo de los egipcios, mis hermanos, que se unieron al pueblo de Israel al conocer el inmenso poder de nuestro Elohim. Jamás ellos fueron tratados aparte. Fueron con el pueblo durante los 40 años. Muchos egipcios se unieron, ¿no es verdad? Y además fueron repartidos entre las tribus y guardaron la misma Torah. Amén. Entonces, mis hermanos, en este tiempo de restauración, muchas personas que salieron del cristianismo, al escuchar el llamado del Elohim a las raíces hebreas y que supuestamente guardan Torah, curiosamente desempolvaron las llamadas leyes noajidas. Y es una enseñanza de odio principalmente del Talmud, que afirma que Elohim dio a los gentiles 7 leyes universales que ellos debían seguir, y llevan la enseñanza a sus antiguos compañeros de congregación. Ahora, cuando se pregunta la validez de la enseñanza en la Escritura, estos lobos vestidos de ovejas te responden que se encuentra en esta porción de la lectura, en la porción de la lectura Noé. Y como la mayoría tiene la mala costumbre de no confirmar lo que escuchan, de no ir una vez que terminan de escuchar una prédica, ir a su casa y revisar las Escrituras, creen estas palabras, ¿no es verdad?, a pie juntillas, y las aceptan como correctas, ¿no? Y son falsas enseñanzas, ¿no?, que le van a impedir espiritualmente llegar a la tierra prometida y entrar en la nueva Jerusalén. Hermanos amados, nuestro Adonai Todopoderoso es un Elohim de pactos, y cada pacto establecido por él tiene su firma y su sello. Es decir, te dice: yo soy Elohim. Tiene un destinatario, nos dice: un pueblo, Israel. Una promesa para quien guarde el pacto, y además nos da una bendición si guardamos sus enseñanzas, o una maldición si no guardamos ese pacto, ¿no? Entonces es importante que cuando nos hablen que en esta parashá de Noah están las leyes universales, no tenemos que tener miedo de pedir argumentos, es decir, poner contra la pared, sin ánimo de discutir ni pelear, ¿no ve?, a quien trata de torcer el camino de las Escrituras, de tratar de, ¿cómo sería?, como que manipular a su antojo la palabra de Elohim, ¿verdad? Y es que debemos ver con la Escritura, ¿no?, confirmando en sus palabras esos 4 puntos que les acabo de decir: firme y sello, yo soy Yahweh, un pueblo, una promesa, y las bendiciones o maldiciones, ¿no es verdad? Entonces, si cada vez enfrentamos esta mentira, yo creo que poco a poco estas personas que enseñan esto van a tener que dar la vuelta, su brazo a torcer, ¿no ve? Entonces, hermanos, tenemos que huir de verdad del lugar desde donde nos enseñan estas malas enseñanzas, ¿no? Porque si al final vemos son lobos disfrazados de ovejas, ¿no?
Y escuchar y creer que eso es correcto nos van a alejar de las bendiciones y nos van a alejar también de guardar la Torá y que no heredemos la tierra y el reino de Elohim en la Nueva Jerusalén. Hay que tener mucho cuidado, es cizaña pura, mis hermanos, ¿no? Por eso tenemos que estudiar las porciones palabra por palabra. Nosotros nos esforzamos cada semana por hacer un resumen más o menos compacto pero completo de cada parashá, pero la obligación de escudriñar las escrituras es de ustedes, ¿no? De ir a su casa y ser como los hermanos de Berea, a revisar la palabra, ¿no? A ver si lo que les estamos diciendo es correcto, es verdadero. No tienen que creernos, sino simplemente ir y comprobar por ustedes mismos. Y respecto a esta palabra, se van a dar cuenta ustedes que no existe un pacto de Elohim con naciones gentiles. No existe, mis hermanos. Es solamente con el pueblo de Israel, con nosotros, con los que son naturalmente el olivo natural y nosotros que somos el olivo silvestre injertado, ¿no es verdad? Amén. Muy bien, mis hermanos, con esto habríamos acabado la porción de esta semana. Deseamos que tengan una semana con mucha bendición, que la Torá esté en sus corazones desde que amanecen hasta que anochezcan, que el Ruach HaKodesh los guíe en todo camino que ustedes emprendan, y bueno, que la bendición de nuestro Abba Kadosh recaiga sobre todos y cada uno de ustedes, y si Elohim así lo permite, nos estaríamos reencontrando la siguiente semana a la misma hora por este mismo canal. Shavua Tov. Baruch Hashem.